marcas de Jesús en la iglesia. Marcas de Jesús en la iglesia. Muy bien, la semana pasada comenzamos diciendo que el apóstol Pablo ha venido desarrollando en el capítulo 12 ciertas características esenciales que deben darse en el cuerpo de Cristo. Quiero decirles que estas marcas son predominantes. ¿Por qué razón? Porque cada una de esas señales que la iglesia debe tener le pertenecen nada más y nada menos que a Jesucristo. Cuando hablamos de marcas en la iglesia, estamos hablando de distintivos, estamos hablando de identificación, de cosas que solamente están en la persona de Cristo y que en la iglesia se transmiten y se enseñan y se viven como parte de nuestra fe. ¿Qué señales son las que están en Jesucristo y deben estar en la iglesia? Pues eso es lo que venimos diciendo desde hace 2 semanas. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo escribe, ojo con esto, ¿verdad? Él está dictando la epístola, pero cuando Pablo está haciendo toda la relación del capítulo 12, él quiere que sepamos que solamente en la iglesia vamos a encontrar estos elementos, que solamente en el pueblo de Dios vamos a encontrar estas características esenciales, que solamente, hermano, en la iglesia de Cristo vamos a encontrar cada uno de estas señales importantes, que son las marcas que pertenecen al pueblo de Dios y que están en Jesucristo. Ahora, la semana pasada les expliqué que hay características propias de la congregación que nosotros tenemos que tener entre nosotros como hermanos, y eso ya lo explicamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando citamos el versículo número 9 y 10? Lea conmigo el versículo 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Diga conmigo, amor fraternal. Philos estorgé. ¿Qué significa? Amar a una persona que no tiene mi sangre, amarla como que fuera un hermano en sangre. Entonces, cuando hablamos del amor fraternal, es algo que solamente podemos ver en la iglesia de Cristo. Por lo menos deberíamos de verlo en la iglesia de Cristo. Entonces, el amor fraternal es: yo te trato a ti, te amo a ti, como que fueras un hermano en sangre, y más que un hermano en sangre. ¿Por qué? Porque lo que nos une es la sangre de Cristo. Entonces, el amor que existe, el amor fraternal que hay entre hermanos, solamente, hermanos, usted lo puede encontrar en el pueblo de Dios. Ahora, introducimos esa enseñanza así, pero ahora vamos a elementos importantes. ¿Por qué razón? Porque el versículo 15 y 16 se aplican tanto en la congregación como a gente que está fuera del cuerpo de Cristo. Entonces, Gordon Fee, los Hendrickson y otros eruditos dicen, el verso 15 y 6 es como que son principios aplicables entre hermanos y fuera también de la congregación. Y son principios importantes que deberían de ser mostrados por la iglesia a la gente de afuera. Diga conmigo, gente de afuera. ¿Quiénes son la gente de afuera? Las personas que no pertenecen a esta iglesia, las personas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque puede haber otra persona que es parte de otra congregación, que es hermano. Entonces, pero puede haber alguien que no es hermano. Y usted dice, pastor, y tenemos que aplicar el verso 15 y 16. Pues entonces el verso 15 y 16 se aplican a gente fuera de la iglesia de Cristo. 15 y 16. Ahora, desde el versículo 17 hasta el 21 se debe de aplicar a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos pueden ser cristianos o no cristianos. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque desde el verso 17 al 21
Pablo va a apelar a que el pueblo de Dios no puede vengarse, no podemos tomar venganza por nuestros propios medios. Por lo tanto, el verso 15 y 16 quedan aplicables dentro de la esfera de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Y los versos 17 hasta el 21 se aplican a todos nuestros enemigos. Amén, hermanos. Muy bien, ahora veamos lo que ya habíamos leído la semana pasada, el verso número 15. La capacidad que debemos de tener de llorar con aquellos que lloran y de regocijarnos y alegrarnos con aquellos que se alegran. Dice San Crisóstomo, dice que es más fácil llorar con los que lloran que regocijarse con los que se gozan. ¿Por qué? Porque lo normal en nosotros es que cuando alguien se alegra por algo bueno que le ha pasado, no sentimos alegría, sentimos envidia. Pero mire bien, lo más duro es cuando alguien llora, porque muchas veces cuando una persona llora, ¿sabe qué sentimos nosotros? Y esto lo digo para que usted se evalúe, porque si usted ve a una persona llorando y usted se siente feliz porque esa persona llora, quiero decirle, querido hermano, amigo, que verdaderamente deberíamos de evaluar si tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque hay personas que cuando su enemigo llora, se alegran. No debe de ser así. Si una persona está contenta porque tuvo una victoria, porque su hijo se graduó, los pastores y el equipo le dije, tendríamos que desconectarnos un poco, porque esto lo aprendí y siempre se los he dicho. El pastor Platero nos enseñó cosas bonitas. El pastor de San Vicente nos decía, si usted es un pastor, usted va a tener una vida bastante solitaria. Y fíjese que esa es una de las cosas de nosotros, porque conocemos a medio mundo, nos llevamos con medio mundo, pero vivimos bien solos, pasamos bastantes momentos solos. Pero ¿cuál es el punto? Si usted quiere ser un pastor bueno, usted tiene que estar en soledad. Usted no puede andar en toda la fiesta, usted no puede tener amigas, usted no puede tener muchas cosas, se tiene que sacrificar. Pero otra cosa de una persona que quiere un poquito más de santidad es que no puede pasar en las redes sociales 2 horas al día. No puede. No podemos, porque estamos entregados a Dios. Y nosotros tenemos que entender que hay que invertir más tiempo en estar en la presencia de Dios y en trabajar y en servir que en cosas que no nos edifican. Pero ¿qué pasa cuando en las redes sociales usted ve que su enemigo va de viaje o lo ascendieron o compró algo nuevo? Ay, hermano, usted se siente mal, porque se dice, ¿por qué si me hizo algo malo a mí? ¿Por qué Dios lo bendice? Es fácil bloquear y es fácil, hermano, sacar del Facebook a personas, pero es bien difícil sacar de tu corazón a quien tú odias. Y muchos quieren arreglar las cosas solamente bloqueando o decir ya no lo sigo más. Pero ¿cuál es el problema? Dentro de tu corazón tú sigues odiando a esa persona. De nada sirve, porque donde tienes que limpiar y donde tienes que bloquear es aquí adentro. Ahora, ve el versículo 15. Gozaos con los que se gozan. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Pues si alguien se regocija, alegrarnos con él. Ahora vea la segunda parte del versículo. Llorad con los que lloran. Si una persona se quebranta, tenemos que ser solidarios, fortalecerlo. Ahora, el verso 16 es algo que se tiene que ver en toda la iglesia. Diga conmigo, toda la iglesia. Y es una característica increíble que yo todavía, hermanos, se lo digo de todo corazón. Quisiera que todos nosotros tuviéramos esa forma de pensar. Ahora, ¿qué dice el versículo? Dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Note 2 cosas que son 2 negativas. Diga conmigo, 2 acciones negativas. 2 son imperativos. Pablo muestra en estos textos
la forma en que hay que estar unidos. Cuando dice el versículo 16, unánimes, unánimes. La palabra que está en griego es phronein, que quiere decir ponernos de acuerdo. Otras Biblias lo traducen como estar en armonía. Diga conmigo, en armonía. O sea, no todos nos vamos a poner de acuerdo. Pero, ¿en qué consiste el phronein? Quiere decir que yo me bajo un poquito para yo ponerme de acuerdo contigo. Pero hay personas que no quieren ceder. Toda la vida es pelear y llevar la oposición. Es que no podés llevar la oposición siempre. Si vos querés tener paz en tu matrimonio, tenés que, mire, siempre tiene que haber uno que tiene que ceder. Si no, su matrimonio nunca va a funcionar. Si no, su matrimonio nunca va a tener éxito. Hay matrimonios, hermano, que nunca se ponen de acuerdo en nada. No, phronein quiere decir, yo tal vez no estoy tan de acuerdo contigo, pero yo me bajo un poco para que los dos nos unamos y que podamos hacer las cosas juntos. ¿Cuántas veces usted se enoja con su marido? Se enoja una noche, 2 noches, no le da de comer al pobre hombre, o es peor, le pone el plato de huevos con frijoles y se lo tira. Es que, hermano, es algo normal. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Usted no puede pasar todas las noches enojada con su esposo. Usted tiene que perdonarlo. Y si es pelón igual que yo, lléguele a sobar la cabeza. Pelón, yo te amo, dígale. Y acarícielo, dígale, reconciliémonos. No en todo nos vamos a poner de acuerdo, pero en las cosas importantes tenemos que tener unidad. Diga conmigo, unidad. ¿Sabe por qué? Porque este mundo hay más guerras que cualquier cosa. Y debería el pueblo de Dios no tener tanto conflicto, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que se oye en los pueblos? Ay, es que esa iglesia es la división de la iglesia fulano. Es que en esa iglesia solo gente bélica hay. Es que en esa iglesia solo gente de pisto hay. Es que en esa iglesia solo gente tal cosa. Jesús quiere que en su pueblo haya paz. La iglesia de Cristo no es para andar peleando. Y yo le animo a usted, porque tal vez aquí hay personas que no se llevan, hay personas que tal vez no conviven. Como lo dije la semana pasada, es bien fácil venir el domingo, aleluya, amén, alabaré, amén, y al final hacer la oración que hacemos siempre. Y como no venías a otro culto en la iglesia, no te toca convivir con nadie. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que convivamos y que sepamos llevarnos de acuerdo. Muchas veces va a haber personas en la iglesia que no te caen bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser unánimes, porque el mundo está en guerra. Allá afuera la gente se anda peleando los unos con los otros, pero la iglesia de Cristo no puede andar empleitada. La iglesia de Cristo debe estar unida, orando por sus ideales, por sus metas, por sus proyectos, por el evangelismo, por el servicio. Pero ¿qué pasa con la gente? Dice, ay, van a poner de líder al hermano fulano, ya van reclamando. Van a poner a la hermana fulana, ¿y qué le importa? Usted venga, como que usted venga, usted viene a seguir líderes. Venga a seguir a Jesús, unánimes. Pero muchas veces en la iglesia siempre hay gente que no está de acuerdo con nada. Eso no puede ser. Usted tiene que decir, mire, pastor, a mí me molesta esto. Mire, hermano, a mí me molesta lo otro, pero vamos a luchar. Vamos a luchar. Es que eso no funciona, hermano. ¿Por qué? ¿Qué imagen le damos al mundo cuando usted y yo andamos contando los problemas de la iglesia de Cristo? ¿Qué imagen le damos al mundo cuando usted anda contando? Es que fíjese que en esa iglesia el pastor tal cosa, el hermano tal cosa. No, hombre, mejor a veces quedarse callado. ¿Sabe por qué? Porque la gente fuera de la iglesia nos tiene que ver unánimes. Y eso significa ser de un mismo sentir. Ese es el significado en griego. Ahora, ¿cómo se logra? Diga conmigo, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Dígalo bien, ¿cómo se logra? Aquí está la clave. Pablo nos va a dar en el verso número 16 un par de claves para nosotros ser un poquito más unidos como iglesia. Mira lo que dice el versículo: unánimes entre vosotros, no altivos. Fíjese que eso, no altivos,
tiene que ver con algo más psicológico. Una persona que ve hacia arriba, eso quiere decir en el idioma original, una persona que ve solo hacia arriba. Pero ¿qué es lo que significa eso? El altivo es aquella persona que él se cree mejor que los demás. Yo no puedo, hermano, pertenecer a un grupo, un ministerio, si yo constantemente estoy viendo a los demás de menos. Si yo constantemente estoy humillando a otras personas. Si yo constantemente estoy haciendo de menos a gente de la iglesia. La altivez es una acción del corazón que me hace pensar que yo estoy por encima de otros. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero ¿cuántas personas en la iglesia tal vez ni lo dicen o no lo repiten? Pero fíjese que es lamentable saber que no quieren involucrarse, no quieren estar. Y uno dice, ¿por qué no se involucran? Porque la gente que cree que es superior, que es más, nunca va a querer tener compañía o unidad con gente más humilde o con gente quizás que ellos consideran que no están a su altura. No estamos en eso. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos en esa situación de que nos creemos unos los más por los otros. Es que este es el director de fulano, es que este es el líder de tal ministerio, es que este tiene liderazgo de tal lugar. No hay problema. Todos estamos en la misma condición porque estamos comprados con la misma sangre de Cristo. No hay tal diferencia que uno porque tiene esto, lo otro. Todos somos el cuerpo de Dios y valemos igual ante los ojos del Señor. Así que no hay tal cosa que aquí, ay, fulano, mengano. No, hombre, sí, la unanimidad, pero la altivez no cabe. Ve el otro elemento que no cabe para mantener la unidad, sino asociándonos con los humildes. Mire bien, ¿qué significa asociarse con los humildes? En griego quiere decir dos cosas. Fíjese que lo que quiere, tapeinos, quiere decir que usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo por copiar lo que Jesús tenía en su vida, en su ministerio. Jesús enseñó que cuando nosotros fuéramos a invitar a una persona, invitáramos a aquellas personas que no nos pueden pagar. Hay gente que tiene la costumbre de invitar a comer o invitar a una fiesta a personas que tienen renombre o que tienen posición. Jesús, quiero decirles esto, tenía una inclinación especial por la gente pobre y Jesús tenía una inclinación especial por la gente humilde. La palabra tiene que ver con gente desposeída, con gente que no tiene. Pero otra cosa, el versículo, según los mejores eruditos, dicen ellos, explican que tenemos que tener una inclinación a que si nos toca hacer trabajos humildes dentro de la iglesia, como barrer, trapear, como por ejemplo traer alguna cosa, cuando nosotros hacemos actividades obligadas, mire, si su ministerio es, hermano, recoger el agua y ponerla en el camión, ese es su ministerio, acciones humildes. Al Señor le agrada que en el pueblo de Dios haya humildad y tenemos que buscar esa relación porque Jesús era así. Jesús tenía una comunión con gente humilde. Jesús se unía con gente necesitada. Jesús se unía con gente que no podía pagar el favor. Pero a veces nosotros hacemos de la iglesia grupitos. Este es el grupito de los hermanos de pisto. Este es el grupito de los hermanos que no tenemos pisto. Este es el grupito de los hermanos solteros. Este es el grupito de los hermanos viudos, divorciados. Y toda la vida es un grupito. Los grupitos son producto de lo que Apocalipsis dice, los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Los que tienen grupito de oracioncita y aquí solo los 4, los 5 somos del grupito. Hermanos, el grupo no es de 5 ni de 7, ni es solamente su familia. El pueblo de Dios es toda la iglesia y tenemos que tener la capacidad de darle la mano, de ayudar y de bendecir a la gente que está a la par de nosotros, aunque no los conozcamos, aunque no sepamos quiénes son y aunque no piensen igual que nosotros. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Diga conmigo, hagamos puentes. No, es que ustedes no hablan bien. Hagamos puentes. ¿Qué es hacer puente? Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Punto, pues, o sea, yo no le digo que va a ir a abrazar a su
No, pero por lo menos aquella cosa que usted dice, no, yo ya superé esto, he pasado la página. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque honestamente no soy humilde. Entonces el Señor me dice que me tengo que asociar con los humildes, pero asociarse con los humildes implica que yo me tengo que bajar de mi nube de orgullo y soberbia y reconocer que yo no soy una gran cosa y que yo, hermano, honestamente, no puedo tratar a nadie viéndolo del hombro hacia abajo, sino que al contrario, tenemos que demostrar humildad, sencillez. Y esto tiene que ver con la última parte del versículo. Mira lo que dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántos sabiondos conoce usted que toda la vida se saben todo de todo, pero lo más sencillo como es ser amorosos, humildes, no lo tiene? ¿Por qué? Porque el que se cree ser sabio no sabe nada. ¿Cuál es el principio? El principio número 1 de la sabiduría: saber que no sé todo y no sé nada. La sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio. Pero ¿qué implica el temor a Dios? Que yo tengo que reconocer que no sé todo. Y todo, mira, hay gente que dice: yo cuando predica fulano no me gusta porque... ¿Y por qué vos? ¿Qué te pasa? O sea, yo no entiendo cómo hay gente que cuando ya está predicando una persona o enseñando a alguien, o alguien que piensan que tal vez no les gusta. Pero hay gente que a saber qué quiere, que les expliquen como ellos quieren, piensan, pero simple y sencillamente no le dan la oportunidad a las personas. Hay que darle oportunidad a la gente. Y si usted ve aquí una persona que predica, usted tiene que respetar, porque si Dios lo ha puesto en este lugar, es porque algo Dios tiene para usted en esa persona. Seamos humildes, hombre, seamos humildes. No creamos, a veces ese versículo, no seáis sabios en vuestra propia opinión, pero esto es un montón de gente que cree que, ay no, yo no voy a tal culto, yo no voy a tal cosa. ¿Y por qué pues? Que no vas a aprender nada. Dios siempre tiene una palabra para el que quiere aprender, fíjese, hermano. Siempre Dios te va a hablar. Entonces, el verso número 16 es lo que tiene que ver la iglesia, la gente en la iglesia, la unidad que tenemos como pueblo de Dios. Amén. Y para ser unidos tenemos que renunciar a la altivez y tenemos que ser capaces de ser humildes y no creernos que lo sabemos todo, porque realmente no sabemos nada y necesitamos aprender siempre del Señor. Amén, hermanos. Muy bien, ahora veamos los enemigos. Veamos el verso 17. Aquí la fuerza en griego comienza al revés. Cuando usted lee el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. En griego se escribe así: a nadie paguéis mal por mal. O sea, la fuerza está en dos palabras: en nadie y en paguéis. Es decir, lo que está mostrándome el versículo es que yo tengo que renunciar al deseo de vengarme, el deseo de venganza. Pero la fuerza está en dos elementos. Primero, nadie, diga conmigo nadie. A nadie. Pero la otra fuerza está en pagar. En el griego lo que quiere decir es devolver. Entonces, ponga atención. Devolver. Hay personas que tienen que aprender a resistir, a devolver el mal por mal. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de soportarlo. Hay personas que inmediatamente algo les hacen y ya le está devolviendo lo que les han hecho. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nos enseñó que Él tenía una comunión con gente humilde, asociándonos con los pobres. Pero la otra cosa más importante de Jesús es que Él nunca, jamás se vengó de nadie. Si un cristiano va a tener una marca en su vida,
Si un cristiano va a tener una marca indeleble, si vamos a tener, hermano, una marca que nos va a caracterizar como personas, que no sea que lo conozcan por ser una persona prepotente, enojada o peor aún, resentida. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que saber que lo primero que va a cambiar en su vida es su carácter. Y si nuestro carácter ha sido transformado por la obra poderosa del Espíritu Santo, tenemos que evitar vengarnos por nuestros propios medios. Cuando el versículo dice, no paguéis a nadie mal por mal, implica a morir al deseo de venganza. Y estas palabras se las copió Pablo al Antiguo Testamento, pero también a Jesucristo. Porque Jesucristo enseñó, ponga atención, tenemos una inclinación a vengarnos. O sea, hay una fuerza en nosotros. Si alguien me hizo mal, yo quiero vengarme de esa persona. Yo quiero desquitarme de lo que esa persona me hizo. Pero tengo que resistir. Tengo que hacer un esfuerzo. No puedo reclamar. No tengo que hablar. No tengo que decir nada. No tengo por qué mostrarle esa actitud. Porque parte de las características importantes del Señor Jesucristo era esa. Era que no era capaz de vengarse de nadie. Vea lo que dice Mateo 5:38. En la iglesia no hay tal cosa de andarnos vengándonos nosotros mismos. Mira lo que dice Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diga conmigo venganza. La venganza se regulaba, este principio, ojo por ojo, diente por diente, ponga atención, solamente era para los jueces. Y es uno de los principios más antiguos de la historia humana. ¿Por qué? Porque en el Código de Hammurabi se reconocía el ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Por la venganza. ¿Qué significa? Una persona que, por ejemplo, si tú le matabas un animal a una persona, el juez tenía que establecer una condena por la muerte del animal y te tenía que pagar lo que valía el animal. Pero el principio tiene este elemento, que si una persona me quemaba una casa a mí, yo le podía quemar una casa a esa persona, pero ¿qué es lo que sucede? El deseo de venganza nos lleva más allá. Entonces, los que se vengan no solamente quieren quemarle la casa a su enemigo, sino que quiere quemar la casa y quemarle los hijos y quemarle los animales. El principio, ojo por ojo, diente por diente, es una regulación de la venganza que no permite que nosotros le hagamos más daño a la persona que nos hirió. Entonces Jesús declaró, porque era parte de su naturaleza, era parte de su esencia como Señor y Dios. Habéis oído, dijo Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Aquí mucha gente vive así. Se vengan, le hacen daño, hablan mal de las personas porque no son capaces de resistir el deseo de venganza. Pero Jesús dice, mire lo que dice el versículo número 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús que pegame en un cachete y después te voy a dar el otro para que me dejen el otro. No funciona así. Morir al deseo de venganza es que si a mí me zampan una manada, yo me voy a amarrar la mano para no defenderme. Ese es cristianismo. Porque el cristianismo no solamente es no vengarse, sino que el cristianismo es desearle bien al que me pegó. Ese es cristianismo. A ti mucha gente te pudo haber humillado,
Pero a lo que se refiere el texto no es que mire, venga a pegarme la otra. No, es que yo no me voy a defender. Es que yo no voy a tomar mi mano y te voy a meter a ti una manada. Porque entonces estaría yo incumpliendo los principios del Señor. Que el Señor demanda que si a mí me están ofendiendo, yo me quedo callado. Si a mí me están humillando, yo me quedo callado. Pero no me voy a defender. Porque entonces sería un cobarde. ¿Por qué? Enseño. Ponga atención. El que le pegan una manada y se aguanta, sufre. Diga conmigo, sufre. ¿Cuántos de ustedes les han pegado en la vida? No solamente cara a cara, sino que les han hecho cosas tan humillantes que se han sentido que no valen nada. Porque alguien los vio de menos, porque ese hombre te dejó, se fue con otra persona, porque te hicieron sentir que no vales nada. Te metieron una manada. Hay hijos que sus padres los abandonaron y esa es una gran manada en la vida. Tú podrías hacer cualquier cosa, podrías vengarte drogándote, metiéndote en vicios, pudieras hacerte daño tú mismo. Pero ¿sabes qué es lo que Jesús enseña? Que aquel a que le pegan tiene que sufrir porque no se puede defender. Pero es que si vos venís y le pegás también, lo haces sufrir a él. Y eso es lo que el Señor no permite. Porque hay personas que por querer vengarnos le hacemos más daño a la gente que lo que esas personas nos hicieron a nosotros. Entonces sufrimos nosotros y sufren ellos. Pero cuando uno se detiene, diga conmigo, resista. Diga conmigo, resista. Diga conmigo, resista. Cuando uno se detiene y se retiene y no responde, el daño se para y la venganza se para. Y Dios actúa. Pero este es el punto. Vaya conmigo nuevamente a Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, primero, morir al deseo de venganza. ¿Por qué? Procurar lo bueno quiere decir que vea la gente lo mejor en nosotros. Y no pueden andar cristianos mostrando la bajeza de la iglesia, que en la misma congregación andan peleándose los unos con los otros, avergonzándose los unos con los otros, porque la gente quiere ver en la iglesia algo mejor. Oiga bien lo que le voy a decir. Todos los que estamos aquí, que lideramos, que somos pastores o predicadoras, Dios nos ha puesto en este lugar porque Él quiere que la gente vea en nosotros algo mejor. Pero si nosotros como líderes, servidores, demostramos la misma bajeza que la gente que no conoce a Cristo, entonces hemos errado, estamos perdidos. Si Dios nos ha hecho sus hijos, es para que la gente vea en nosotros que nosotros sí podemos perdonar. Cuando tú te vengas, sufres tú y sufres tu enemigo. Pero cuando tú te detienes, Dios actúa. Por eso dice el versículo 18. Ponga atención. Diga conmigo, dos condicionantes, pero un principio. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? El principio es estar en paz con todos los. O sea, no vamos a pelear. Pero ojo, mire lo que dice. Si es posible, en cuando dependa de. ¿Qué quiere decir? Que a veces no es posible. Pero ¿sabe qué me manda el versículo 18? Los cristianos no podemos andar haciendo bochinche usted. Nosotros no podemos andar haciendo pleito. O sea,
que si va a haber un gran bonche y un gran pleito, que no sea un cristiano el que lo esté levantando, hombre. Pero hay tanta gente pleitista en la casa de Dios, hay tanta gente pleitista en la iglesia, que como que no tuvieran al Espíritu Santo, que como no hubieran nacido de nuevo, que se andan vencando, ofendiendo a otros, humillando a otros. Hermanos míos, si hemos nacido de nuevo, tenemos paz en el corazón y no podemos estar peleando con el mundo, porque el mundo tiene su propia guerra, pero nuestra guerra ya ha sido calmada cuando nos reconciliamos con Dios y recibimos a Cristo. Tuvimos la paz de Dios en nuestros corazones. Que la gente nos conozca por la paz y no por ser bélicos. Y lo más duro, que es lo que estoy diciendo: pastor, yo podría quitarle la casa a mi hermano. Ahí está un señor preso que los dos hermanos lo metieron a la cárcel porque vendieron las propiedades de los papás y no le quiso compartir a los hermanos el dinero, y los engañó y les dijo: ya tengo, no he vendido la propiedad. Y él se agarró el pisto y se lo gastó. ¿Y qué hicieron los dos hermanitos? Lo metieron preso a su hermano. Mira lo que dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré. Pero ojo con esto, no piense usted que esta es una condición de orar. Ay, Señor, voy a orar, voy a dejar que vos hagas la ira, porque muchos dicen: deje la venganza en manos de Dios, pero están orando para que Dios los mate a sus enemigos, que Dios los que tengan un accidente. No, usted como cristiano tiene que dejar paso a la ira de Dios, orar por sus enemigos y esperar que sus enemigos se conviertan. Y si no le piden perdón, usted tiene que perdonar. Y cierro. El cristianismo es tan radical que no solamente me pide, uno, que no haga nada para defenderme; dos, que ore por mi enemigo; y tres, que le haga bien al que me ha hecho mal. Eso no cualquiera. Mira lo que dice el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su. Entonces, hay personas que han interpretado esto como: ay, hágale bien a su enemigo porque así Dios lo va a castigar más cuando esté en el infierno. Esa es una forma de interpretarlo equivocada, viene de la patrística, equivocada. No es así, no es que usted, es que le voy a hacer más bien a este para que esté más condenado. O sea, no, lo que habla es que si usted le hace bien, o sea, lo mínimo es dar pan y agua. Pero fíjense que en el griego la palabra somos, posomos, quiere decir, diga conmigo, dar bocados. Usted tiene que darle en la boquita a su enemigo, con ternura. Claro, usted le quiere dar veneno, pero usted le tiene que tratar bien. Usted le tiene que tratar bien. Y mire, óigame bien. Ascuas de fuego quiere decir carbones. ¿Por qué? Porque según el texto bíblico, cuando usted le hace bien a su enemigo, la conciencia le remuerde. Y esa persona puede arrepentirse del daño que le ha hecho a usted. Siempre me acuerdo que cuando usted es soberbio y orgulloso, a usted le toca humillarse después. Porque cuando nosotros reconocemos que hay un Dios que es el que tiene la venganza y perdonamos en nuestro corazón y dejamos que Dios actúe, Dios termina cambiando a los enemigos que más daño nos han hecho. Y cuando los volvemos a ver, nuestro corazón es sanado, porque sabemos que ya no los odiamos, que ya no los podemos detestar. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado nuestros corazones. Si a usted le ha tocado ser soberbio, perdóneme, pero va a sufrir mucho. Y esa gente que menos usted cree que va a necesitar es la que usted le va a tener que ir a pedir quizás hasta un bocadito que le den la boca.
Pero si usted reconoce humildemente que la gente se equivoca y que falla y perdona a esas personas, Dios va a cambiar el corazón de esa gente. Y en un día usted va a poder tener paz para con Dios y paz para con su prójimo. Tengamos un corazón limpio y recordemos que en lo que fuera posible, tener paz para con todos los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad. En esta noche queremos orar por personas que no conocen al Señor. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo, que no conoce a Jesús, habrá alguien aquí que no conoce al Señor, venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo. Dios quiere salvarle, Dios quiere darle vida eterna.